Comienzo con la clase número 5 de Isaías. La palabra es el capítulo 28. La escena es piedra preciosa. Primero, castiga a Efraín por su orgullo. Versículo 1 al 4. Segundo, Jehová exhorta al resto del pueblo que quedó. Versículos 5 al 6. Tercero, la desobediencia de Judá y su castigo. Versículos 7 al 21. Cuarto, protección al pueblo escogido en medio de la tribulación. Versículo 23 al 29. Leamos el versículo 1. Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cumbre de un valle fértil. Ay de los abatidos por el vino. Efraín es la parte norte de Israel. Su capital es Samaria. Esto señala a Israel. Así que Efraín representa el norte de Israel. Israel se vuelve orgulloso y se pierde en libertinaje por su riqueza. Por lo que Dios lo castigará y los hará desaparecer. Sea nación o persona, si se envanece, se pervertirán y terminarán destruyéndose. En el tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra fue destruida por su libertinaje. Versículo 2 al 3. Miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de agua torrenciales, como torrente desbordado. La altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Alguien que es fuerte y poderoso se refiere al ejército de Asiria. Dios utiliza al ejército de Asiria como el palo. Isaías capítulo 10, versículo 5. Aunque Israel se haya enriquecido, pero porque se envaneció, envía a los asirios a azotarlo. Versículo 4. Esa flor marchita de su gloriosa hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano, se lo traga. Hay higo maduro antes de la cosecha. Los que esperaban comer del fruto de la higuera se apresuran a comer de esta. Esto significa que los enemigos de Israel invaden como si hubieran estado esperando este momento. Versículos 5 y 6. En aquel día el Señor Todopoderoso será una hermosa corona, una diadema gloriosa para el remanente de su pueblo. Él infundirá espíritu de justicia al que se sienta en el tribunal y valor a los que rechazan los asaltos a la puerta. Los remanentes de su pueblo es la parte del pueblo que se arrepienten y están firmes en la fe. Dios será como un diadema gloriosa para ellos. Cuando los fieles están firmes en la fe y avanzan justamente, Dios los bendecirá. Versículos 7 y 8. También sacerdotes y profetas se tambalearán por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan
a causa del licor. Cuando tienen visiones titubean, cuando toman decisiones vacilan. Sí, regadas de vómito están por todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar. Los del pueblo de Judá también quedan abatidos con el vino. Judá se encuentra al sur de Israel. Los sacerdotes y los profetas también se tambalean por causa del vino. No pueden tomar decisiones justas, vacilan. Los profetas deben enseñar bien la voluntad de Dios. Pero ellos titubean cuando tienen visiones e enseñan mal. Ellos deberían enseñar la verdad a su pueblo, pero no lo hacen. Se oscurecieron sus ojos espirituales. Versículo 9. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Las personas del pueblo de Judá se corrompieron, blasfemian al verdadero profeta Isaías. Ese pueblo le dice al profeta Isaías que sus enseñanzas son injustas, como de niño. Ellos piensan que son adultos. Piensan que saben mucho de la palabra de la Escritura. Por lo que la gente del pueblo de Judá le dice que no lo traten como niños destetados. Versículo 10. Niños que repiten A, B, C, H, D, A, E, I, O, U, un poquito acá, un poquito allá. Estos también son palabras de burla del pueblo de Judá para el profeta Isaías. El profeta Isaías habla y sigue hablándole. Como el pueblo de Judá no obedecían la palabra de Dios, el profeta Isaías repite y sigue repitiendo las palabras. Está diciendo que el pueblo de Judá no le gustaba que el profeta Isaías les estuviera repitiendo todo el tiempo. Versículo 11. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. El pueblo no escuchó la palabra de Dios dada por el profeta. Por lo que ahora está diciendo que los invadirán pueblos con labios burlones y lenguas extrañas, que entrarán a conquistar ejércitos de países paganos. Versículo 12. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descansen el fatigado, y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Los profetas anunciaron la palabra de Dios. Esas palabras fueron de bendición y alivio para las almas. Pero la gente del pueblo de Judá no quisieron escuchar la palabra del verdadero profeta. Versículo 13. Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, H, D, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá, para que se vayan de espalda cuando camine y queden heridos, enredados y atrapados. Significa que al no escuchar la palabra de Dios, ahora Dios levantaría a la nación de Asiria para castigar a Israel.
Si uno no escucha la palabra de Dios, Dios les castigará. Debemos escuchar bien la palabra de la verdad y obedecer. Versículo 14 y 15. Por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Aquí, insolentes de este pueblo son los frívolos y orgullosos. Ellos son los líderes corrompidos de Judá. Ellos dijeron que no habría calamidad. Ellos jactaron que no tendrían de qué preocuparse. Pero Dios los castigó. Versículo 16. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Dios pone en Sión una piedra. Esto simboliza que Cristo vendría pronto al mundo. Esta piedra es Jesucristo. Que Jesucristo sería la piedra de juicio. También Jesús sería la piedra principal de la salvación. Si creen en Jesús y obedecen, recibirán bendición. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Romanos, capítulo 9, versículo 33. Dijo, pero el que confíe en Él no será defraudado. Esto significa que está apurado, urgente. Los que creen y obedecen a Cristo no serán perturbados aún en medio de la tribulación. Nosotros también por fe podremos salir victoriosos en la tribulación. Versículo 17. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el fuego de la mentira y las aguas inundará el escondite. Dios medirá justamente a las personas. Si falta peso, juzgará. Daniel capítulo 5, versículos 24 al 31. Nosotros debemos tomar a Dios como nuestro refugio. Pero los malos toman a la mentira como refugio. Granizo o agua son instrumentos de juicio de Dios. Dios juzgará a los líderes de Judá con granizo y agua. Versículo 18. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. El pueblo de Judá afirma que están seguros, pero Dios les manda maldición. Está diciendo que enviará a los asirios. Versículo 19. Cada vez que pase los arrebatará, pasará mañana tras mañana, de día y de noche. La comprensión de este mensaje causará terror absoluto. Los enemigos invaden de día y noche. Dijo, la comprensión de este mensaje causará terror absoluto. El pueblo de Judá, cuando escucharon el mensaje de Dios, se atemorizaron, se burlaron. Ahora, aunque solo escuchen el rumor del desastre, tiemblan de miedo.
Versículo 20. La cama es demasiado estrecha para estirarse en ella, la manta es demasiado corta para envolverse en ella. Que la cama sea estrecha y la manta demasiado corta significa que aunque quiera escapar de la tribulación, le será imposible hacerlo, porque ellos desobedecieron la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando se le venga el desastre, no tendrán dónde escapar. Versículo 21. Sí, el Señor se levantará como en el monte de Perazín, se moverá como en el valle Gabaón, para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. En el tiempo de David, Dios desde el monte Perazín ha dispersado a los filisteos. Primera de Samuel 5:20, segunda de Samuel 5:20, primera de Crónica 14:11. Como en el valle de Gabaón, Dios se pondrá en ira. Primera de Crónica capítulo 14, versículo 13 al 16. Versículo 22. Ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Significa que no se burle de la palabra y el juicio de Dios. Versículos 23 al 26. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando una agricultora ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Dios, después de haber castigado a su pueblo, protegerá al remanente. Dios, como ama a su pueblo, después de haber castigado, los cubrirá y les sanará sus heridas. Job 5:18. Eneldo y comino son semillas aromáticas que los usaban como especies aromáticas. Trigo y cebada. Versículo 27 al 29. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Cuando Dios envía castigo, no lo hace hasta destruirlo completamente. El Señor no deja que su pueblo quede hecho polvo. Significa que Dios castiga adecuadamente y luego los cuidará. Dios solamente nos envía pruebas que podamos soportar. Dios, después de castigar a su pueblo, los cuidará. Capítulo 29. La escena es salvación.
Primero, humilla a Israel después de golpearlo. Versículo 1 al 4. Segundo, aquel que abate a Jerusalén no saldrá con ganancias. Versículo 5 al 8. Tercero, estado de perdición de los profetas y el pueblo de Judá. Versículo 9 al 16. Cuarto, promesa de restauración de Israel. Versículo 17 al 24. Versículo 1 y 2. Ay, Ariel, Ariel, ciudad donde acampó David. Añadan a un año otro año más, y que prosiga el ciclo de las fiestas. Pero a Ariel la sitiaré, habrá llantos y lamentos, y será para mí como un brasero del altar. Aparece Ariel. Ariel. Esto es ciudad de Dios. También altar. Tiene estos significados. Esto se refiere a Jerusalén. Dice que prosiga el ciclo de las fiestas. Cada año el pueblo de Jerusalén celebraban las fiestas. Pascua, de las cosechas, del trigo. Pero ellos adoraban a Dios superficialmente y el corazón lo tenían lejos. Ellos, cumpliendo con las fiestas, no obedecían los mandamientos. Dijo, serán como Ariel. Esto significa que serán como el altar de Dios. Como en el altar de Dios son quemados, así será Jerusalén abrasado en el fuego. Cuando el pueblo de Israel adoraron bien a Dios en Jerusalén, Jerusalén era una gran ciudad. Pero luego de que el pueblo de Judá se corrompiera, su fe se convirtió en una ciudad quemada por el fuego. Versículo 3 y 4. Acamparé contra ti y te rodearé, te cercaré con empalizadas y levantaré contra ti torres de asalto. Humillada desde el suelo elevarás tu voz, tu palabra apenas se levantará del polvo. Saldrá tu voz de la tierra como si fuera la de un fantasma, tu palabra desde el polvo apenas será un susurro. Significa que Dios, enviando al ejército asirio, castigará a Jerusalén corrompido. Y este Jerusalén, después de recibir el castigo de Dios, quedará humillado que apenas se levantará del polvo. Versículos 5 y 6. Pero la multitud de tus enemigos quedará hecha polvo fino, y la multitud de despiadados será como la paja que se lleva el viento, de repente en un instante. Vendrá contra ti el Señor Todopoderoso, vendrá con truenos, terremoto y gran estruendo, vendrá con una violenta tormenta y con devoradoras llamas de fuego, que el ejército de Asiria invadirá repentinamente. Pero la multitud de los enemigos quedará hecha polvo fino. Esto significa que el ejército asirio se destruirá repentinamente. Dios utiliza al ejército asirio como palo temporalmente. Isaías capítulo 10, versículo 5. Pero después de que Jerusalén haya padecido el castigo, terminará quebrantando a Siria, que dejará a Siria como polvo.
Dios dejará a los enemigos como polvo que los soplará y los hará desaparecer. Versículos 7 al 8. La multitud de todas las naciones que batallan contra Ariel, todos los que luchan contra ella y contra su fortaleza, aquellos que la asedian, serán como un sueño, como una visión nocturna, como el hambriento que sueña que está comiendo, pero despierta y aún tiene hambre, como el sediento que sueña que está bebiendo, pero despierta y la sed le reseca la garganta. Así sucederá con la multitud de todas las naciones que luchan contra el monte Sión. Los enemigos que acosaban a Israel se volverán vacíos. No sirve de nada lo que se come y bebe en el sueño. Así que los que asedian a las iglesias no tendrán ningún beneficio. En todas las épocas hemos visto que los que han perseguido a la iglesia y a los fieles no tienen ningún beneficio. Versículo 9. Pierdan el juicio, quédense pasmados, pierdan la vista, quédense ciegos, embriáguense, pero no con vino, tambaléense, pero no por el alcohol. Los de Judá embriagados quedan tambaleando. Ese motivo es porque se apartaron del agua de vida que es Dios. Cualquiera que se aparte de Dios y de su palabra, su corazón se volverá caótica. Aquel que se aparta de Dios, su alma se oscurecerá. Se oscurecerá la sabiduría. Se volverá necio. Versículo 10. El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Un espíritu de profundo sueño se refiere al espíritu que hace que se duerma la vida de fe, es decir, al Dios del mundo. 1 Corintios 4:4. Dijo, a los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Los profetas y los videntes tienen que hacer de ojo y cabeza del pueblo. Los profetas deben reprochar el pecado del pueblo. Deben guiar por el camino correcto al pueblo. Pero el corazón de los profetas se durmieron. Se les oscurecieron. Por eso los profetas no pudieron guiar bien al pueblo de Israel. El ciego guió al ciego. Mateo capítulo 15, versículo 14. Versículos 11 y 12. Para ustedes toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lea esto por favor, éste responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Y si le dan rollo a alguien que no sepa leer, le dirán, lea esto por favor, éste responderá, no sé leer. Rollo es la revelación especial de Dios, es la escritura. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dice, lea esto por favor, éste responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer y le dicen, lea esto por favor, éste le responderá, no sé leer. Esto significa que la gente no quiere saber acerca de la palabra de la Biblia. Se oscurecieron el corazón de la gente. No buscan la verdad.
Aunque lo hayan encontrado, no quieren seguirla, por lo que no van por el camino recto y se pierden. Se hacen ignorantes. Versículo 13. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. El pueblo de Israel, con sus labios, con su boca alabaron al Señor, pero con su corazón estaba lejos. Pero su corazón está lejos de mí, dijo. Dios mira el corazón, nuestro interior. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Isaías 1:12. Si los fieles dicen que adoran a Dios, pero no están en obediencia a la palabra de Dios, están mintiendo. Los malos dicen que respetan a Dios, pero siguen las enseñanzas de los hombres. Ellos violan el mandamiento de Dios, pero siguen las tradiciones humanas. Mateo 15, 1 al 20. Versículo 14. Por eso, una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Dios hará que perezca la sabiduría y la inteligencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se queda sin sabiduría, se le oscurece por haber abandonado a Dios. Esto es el castigo de Dios. Se les oscurece los ojos espirituales. Versículo 15. Hay de los que, para esconder sus planes, se ocultan del Señor en las profundidades, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Los hombres hacen sus planes. Quieren ocultar del Señor. Pero al final Dios los juzgará. Versículo 16. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir del alfarero, él no entiende nada? Dios es como el alfarero. Dios es creador. Somos como barro. Somos criaturas. Por lo tanto, ¿qué podremos decirle nosotros a Dios? Versículo 17. Muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Líbano representa al país pagano envanecido. Campo fértil es Judá. Así que el país enaltecido se rebajará, se convertirá en bosque. Pero Judá, campo fértil, será cuidado por Dios. Dios exaltará a Judá. Dios humillará al orgulloso, pero al humilde lo exaltará. Versículo 18. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Se volverá sabio aquel sordo por el oír el Evangelio. Si el ciego espiritual recibe el Evangelio, se les abrirán sus ojos espirituales.
Si creen en Jesús, se les alumbrarán los ojos espirituales. Los fieles pueden ver el mundo espiritual, ven el reino de los cielos, ven al Padre Dios, pueden ver el mundo de la verdad. Versículo 19. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Los pobres son los pobres en espíritu, los fieles creyentes. Dios se les aparecerá ante los pobres en espíritu. Los fieles se alegrarán en el Señor. Versículo 20-21. Se desvanecerán los despiadados, desaparecerán los insolentes, y todos los que no duermen para hacer el mal serán exterminados, los que con una palabra hacen culpable a una persona, los que en el tribunal ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al indefenso. Dios juzga a los despiadados e insolentes, pero los fieles creemos en Dios. Los fieles se alegrarán en el mundo espiritual. Versículos 22 al 24. Por eso el Señor, el Redentor de Abraham, dice hacia los descendientes de Jacob: Jacob ya no será avergonzado ni palidecerá su rostro. Cuando él vea a sus hijos y la obra de mis manos en medio de él, todos ellos santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los del espíritu extraviado recibirán entendimiento y los murmuradores aceptarán ser instruidos. Esto está diciendo que Israel se restaurará. El Dios que salvó a Abraham salvará a sus hijos. Los fieles no serán avergonzados. Está profetizando que Cristo salvará a su pueblo escogido. Participaremos de la salvación por fe. Luego recibiremos entendimiento. Nos santificaremos. Y abundará agradecimientos. Por creer en Jesús nos volvemos sabios. Por creer en Jesús nos volvemos santos. Concluimos con la clase número 5 de Isaías. Muchas gracias.